Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Voy a hablar de Friedrich Nietzsche y su amistad con Richard Wagner, una amistad legendaria, por decirlo de algún modo, porque siempre se nombra a Richard Wagner, allá donde va Nietzsche siempre se le nombra a Richard Wagner, que fue una de las grandes figuras musicales de el siglo XIX. Y bueno, la historia de Friedrich Nietzsche y Richard Wagner eh, se puede remontar a sus primeras visitas, a las primeras visitas que hizo Nietzsche a Wagner en su casa en Tribschen. Eh, Allí es donde se reunía Nietzsche con Wagner y donde floreció una amistad muy profunda entre ellos y sobre todo, obviamente, debido a que eran dos fenómenos culturales, sobre todo Nietzsche por sus ideas y Wagner por su música, fueron, digamos, dos piezas clave para, digamos, en aquellos tiempos, ¿no? Para la evolución eh, de pensamiento, ¿no? De filosofía y a nivel cultural. Los dos formaban como una dupla porque los dos tenían influencia del anterior filósofo Arthur Schopenhauer, que era un filósofo que nombraba mucho a la música como un principio de, como una necesidad para la existencia. Y ambos compartían bueno, pues, la idea, ¿no? del anticristo. Los dos eran ultramodernos para la época y a fin de cuentas pues tenían ideas que compartir. Nietzsche sentía admiración por Wagner, porque Wagner era un músico excepcional y a Nietzsche le encantaba la música, y viceversa. Wagner sentía mucha admiración por Nietzsche porque estaba muy interesado en la filología y en el pensamiento clásico de Grecia, sobre todo en la tragedia griega, ¿no? En ciertos autores de dramas, no obviamente en Platón, a los que los dos consideraban como un destructor de la cultura griega. O sea que no todas las habas las cuece Platón en la Grecia antigua. Eso es lo que querían mostrar tanto Nietzsche como Wagner. De hecho, las óperas de Wagner son como eh, reflejos o la intención es reflejar el mito, ¿no? Los mitos antiguos griegos, las leyendas antiguas de Grecia y también las leyendas de la gente de los vikingos, ¿no? De los germanos. Entonces, nada que ver con el pensamiento clásico al que hace referencia a Platón y ese tipo de influencias, ¿no? Entonces, ambos, tanto Nietzsche como Richard Wagner, querían cambiar, de hecho el tiempo les ha dado la razón, querían cambiar la sociedad, ¿no? Eh, Nietzsche a través de su pensamiento y Wagner a través de la música, aunque obviamente luego pues habrían divergencias porque Richard Wagner tuvo, eh, digamos que se metió más en el nacionalismo, en lo que luego vendría a convertirse en el nazismo. Eh, digamos que tenía unas ideas de convicción nacionalista y digamos que Nietzsche
le, le, em, le criticaba de que hablase de mitos, de que al final solo hablase de los mitos germanos en sus óperas y dejase de lado la tragedia griega. Es como que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Y bueno, aparte de muchas historias, ¿no? Que tienen que ver con venganzas, ¿no? Con sentimientos de eso, de venganza, ¿no? Respecto a las guerras que hubo en el siglo XIX en Alemania. Esas son historias ya que no voy a contar aquí, pero en un momento dado, la gran amistad que les unía se partió por completo. Las razones de ello son principal, principalmente porque, lo acabo de decir, Wagner se quiso meter más en el nacionalismo y Nietzsche rehuía de esa idea, ¿no? Además de eso, Nietzsche fue una persona que sufrió una salud paupérrima, era una persona que enfermó debido a que cogió sífilis en un acto de guerra en el que no combatió, pero era médico de los heridos y tenía que atenderlos. Y ahí dice que contrajo la sífilis y eso, digamos, que le alteró mucho el sistema, todo el sistema, ¿no? Nervioso y era una persona que era fácilmente dada a los achaques, dolores de cabeza y sobre todo se quedaba ciego debido a esos dolores de cabeza. Era algo, como no soy médico tampoco puedo explicarlo aquí al 100%, pero se fue quedando ciego y su salud era tan mala que tuvo que retirarse, ¿no? Tuvo que dejar su puesto en la Universidad de Basilea cuando contaba con apenas algo más de 30 años y le dieron una paga de por vida porque es que el hombre ya no se veía, eh, estaba realmente mal. Eso hizo que Nietzsche se retirase un poco de las ciudades, ya no fuese a Leipzig, por ejemplo, o fuese a las ciudades donde acudían sus amigos y para ver, por ejemplo, pues obras de Wagner. Sí, Nietzsche, el caso de Nietzsche, pues se tuvo que retirar a zonas poco habitadas. Se fue, hizo vida de ermitaño a partir de la treintena, ¿de acuerdo? Entonces sus últimos 20 años de vida los pasó pues a caballo un poco entre los Alpes italianos, que es allí donde más o menos pasó los últimos 20 años de su vida, en ciudades como Sins María, se me viene a la cabeza, y allí es donde Nietzsche escribió muchos de sus libros que eran muy radicales y que casi nadie pudo comprender en su vida, y es donde también vivió alejado, donde tuvo que retirarse de todo, ¿no? Del ambiente de las ciudades debido a su salud, porque su sistema nervioso era muy pobre, ¿no? Entonces estaba obligado. Y yo creo que eso de alguna manera, y voy a explicar por qué, aparte de que voy a hablar un poco acerca, simbólicamente, astrológicamente, lo que significa su amistad con Wagner, que pues acabó malamente, y aparte de eso voy a explicar el impacto a nivel emocional bastante hiriente, bastante jodido, que tuvo que lidiar Nietzsche, ¿no? Con el tema de las amistades, porque él era una persona que quería mucho a sus amigos y sus amigos también lo querían mucho, pero cuando pasó cuando estaba enfermo ya y de manera permanente y tuvo que alejarse un poco de la ebullición de la ciudad, que es donde estaban sus amigos, pues ahí es donde apareció, pues, digamos que ciertas
desavenencias emocionales, y que yo creo que fueron un poco la comidilla de sus libros, ¿no? Yo creo que en parte no supo aceptar su enfermedad e intentó luchar de manera exagerada, ¿no? ante esa situación y, y bueno, voy a empezar con su amistad con Wagner. Simbólicamente, en la astrología, la casa 11 es, digamos, la amistad. eh, Puede ser amistad para hacer, por ejemplo, proyectos conjuntos. Puede ser una amistad entre gente que bueno, pues se tienen mucho cariño entre ellos. Puede ser una amistad en la que, pues, tienes muchas diversiones. Puede ser una amistad en la que pueden ser diferentes tipos de amistades. Y también es una casa que sirve de avance, de ayuda para conseguir tus propósitos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos, primero, como ya expliqué en la carta de Alberto Contador, el signo en el que cae la cúspide del ascendente marca la esencia de la persona. En este caso, en la casa 11, tenemos la esencia libriana tocando esa cúspide. Por tanto, Libra es signo de gente artista, porque Libra está regido por Venus. Libra hace referencia a personas que están metidos en el mundo del artisteo. em, y bueno, Libra puede ser desde un artista tipo músico hasta, qué sé yo, hasta una esteticien, ¿no? Que hace que se ocupa un poco de la belleza, ¿no? De la estética. Libra se ocupa un poco de eso, de la estética, pero también, bueno, de la música, de muchas cosas relacionadas con el arte. Además es un signo que tiene que ver mucho con la agrupación social, con una potencia para comunicar, para relacionarse. Entonces a nivel social también es expansivo. Y Wagner era precisamente eso, ¿no? Era un músico que era un gran músico muy moderno para la época y también tenía a nivel social como muchos contactos, tenía muchos amigos, tuvo una vida intensa, llevó una vida intensa, socialmente abierto a la vida social, el amigo Wagner, ya que esto es un signo de aire, ¿no? Entonces tiene que ver con la expansión, con la capacidad de moverse de un lado a otro. Así que Libra encaja muy bien en la esencia de Wagner, ¿no? El músico y encima el músico que tiene una relevancia a nivel social. Además de esto vemos al Sol en la casa 11. Sol elude a personas de cierta autoridad, de cierto renombre, como en realidad era Richard Wagner. Wagner tiene las cualidades del Sol, su manera de, digamos, una de las características personales de- del amigo Wagner era las cualidades solares. Era una persona que tenía un ego increíble eh, y una persona que tenía como mucha, ¿cómo decirlo? Todo el mundo lo tenía como un referente, ¿no? Porque el sol elude al rey, elude a la persona que tiene un gobierno, que ejerce una influencia fuerte en los demás. Y Wagner ciertamente era un tipo que ejercía una influencia enorme en la gente de la época,
y tenía el tesón, digamos, el gobierno de lo que se refería a los actos culturales, a los actos en los que se reunía mucha gente, y todos acudían a ver sus conciertos, ¿no? O sea que era como un rey, eh, digamos, un referente cultural. No vamos a utilizar las palabras antiguas, sino simplemente lo podríamos tomar como un referente cultural, como alguien bastante eh, famosillo, ¿no? La gente solar, pues, es famosa, o puede ser famosa, relativamente famosa. Entonces tenemos esencialmente a un músico, a alguien que tiene, digamos, la capacidad, ¿no?, de integración social, y además un poco una de sus características o modus operandi es a través de exaltarse a sí mismo, a través de su ego, y brillar como el que más. De hecho, Wagner era culturalmente el número uno de aquella época. Entonces, ya hemos descrito un poco este simbolismo. Este sol en Libra alude a Wagner, figura de Richard Wagner. Además de esto, eh, fijaros que Sol está en Libra, está en su lugar de caída. Y ciertamente el tipo de ideología que Wagner, por mediación de Nietzsche, ¿no?, las nuevas ideas de Nietzsche y Arthur Schopenhauer, ¿no?, a través de esas ideas, digamos que Wagner compartía, digamos que es que eh, esas ideas le convertían en un alternativo de la época, ¿no? Eran ideas demasiado modernas. Por aquellos tiempos, la Alemania de aquellos tiempos aún estaba muy, digamos, muy enraizada, ¿no?, en la religión, ¿no?, como toda Europa, ¿no? Aún todavía habían resquicios del conservadurismo, ¿no?, religioso. Entonces eran de estos que apoyaban ese nuevo cambio, el nuevo ateísmo, por decirlo de algún modo, aunque no sea este el término más adecuado. Entonces era un alternativo, era alguien culturalmente muy poderoso, pero en cuanto a gobierno, al verdadero gobierno, en cuanto a ideales, era un alternativo. Entonces era alguien que luchaba contra digamos, el gobierno desde esa época, ¿no?, contra la gente que tenía el poder de aquella época. Entonces él quería cambiar, estaba metido en el bando que era conquistado y quería conquistar, y de ahí esa analogía de Sol Libra. Sol Libra alude que es el lugar de caída, entonces se opone al Sol donde se suelta el Sol, alude a gente que no comparte la visión del gobierno actual, entonces se siente como prisionero de, digamos, de ese sistema. Entonces tiene que luchar por cambiar ese sistema. Y eso está muy bien simbolizado por Sol Libra. Y como sabemos que al final la relación entre Nietzsche y Wagner pues se fue a tomar por culo, pues tenemos que encontrar simbólicamente por qué. Entonces aquí lo que vemos es el Sol opuesto a Plutón, ¿vale? Plutón ejerce pues digamos, una influencia muy negativa siempre,
es un planeta que digamos que se relaciona con la muerte a veces física, a veces simbólica. Entonces, pues es un planeta intenso que envenena la existencia, el ámbito en el que pues, decide atacar. En este caso ataca al Sol, cayendo en la 11, entonces está atacando el eje de los amigos. Y es debido a esto que, bueno, pues debido a circunstancias, al final la amistad de Nietzsche y Wagner se convirtió en una enemistad. No es que acabara simplemente, sino que se acabó en una enemistad y escribieron folios, escribieron en sus libros, hicieron referencia escrita de su enemistad. Y debido a eso, pues un poco se ve en la carta que Plutón, que es la muerte, simboliza la muerte, simbólica, está opuesto al Sol, que es la amistad, es el amigo. Aparte de esto, vemos a Venus, que es dispositor del Sol, o sea, rige al Sol, y Venus es regente de la casa 11, los amigos. Se sitúa en la casa 9, dentro de la casa 9. Por tanto, el tema candente en lo que se refiere a sus amistades es siempre establecer sistemas ideológicos. Las ideas, pues eso, básicamente es eso. Estaban interesados, él y sus amigos, la casa 9, en crear un nuevo sistema de valores, de ideas, un nuevo sistema con una nueva cultura, cosas como esa, ¿no? Pero al final, debido a que cada uno tenía, digamos, su propia visión, tanto Nietzsche como Wagner, incluso pues muchos de los amigos que tuvo Nietzsche, pues al final lo que ocurre es que fijaros que Venus está en caída en Virgo. Por tanto, esa pureza de la que hablaban al principio, ¿no? Esas esperanzas que tenían en cambiar la Alemania de aquellos tiempos, que lo consiguieron, pero a través de cuando ya estaban muertos básicamente, cuando la gente los pudo entender, pero en vida simplemente lo que les ocurrió es que hicieron que hubieran discrepancias entre ellos y que naciera la enemistad. Y es debido a esto que, aparte de esto, ¿no? de Plutón, de la oposición Plutón-Sol, pues que Venus esté en caída, está en un lugar donde al final no va a haber beneficio, porque Venus no puede actuar bien en Virgo, está como vedado por la influencia que tiene opuesta con Virgo. Y además, este tema, el hecho de no poder concluir todos los planes sobre cambiar la Alemania de aquellos tiempos, todos esos planes que tenía Nietzsche con sus amigos y todo, sobre todo con Wagner, y que no pudieron terminar bien, le afectaron emocionalmente porque Venus, que rige la 11 y el dispositor del Sol, está en cuadratura a la Luna. Entonces, todo lo que le afecte a la Luna, digamos que va a destruir emocionalmente a la persona, mucho más máxime cuando la Luna está en la casa 1. Entonces tenemos a una persona también, a pesar de que era un gran erudito y estudioso, tenemos una persona con una fuerte, una fuerte eh, emoción, con un principio de emoción, digamos, poderoso, por su angularidad, porque Luna está también conjunta a una estrella de tipo Marte y, y Júpiter, como es Antares. Por aquí está Antares, en esa época estaría sobre el grado 7, más o menos, 7 u 8.
y vimos la luna en el grado 9 de Sagitario. Entonces era una persona emocionalmente, era como muy emocional Nietzsche, y, y eso le afectó por esta cuadratura que estáis viendo aquí, ¿no? Se puede ver. Más cuando te hace cuadratura un benéfico, pues no acaba de ser pues demasiado bueno, ¿no? Pero em, además si está en caída, pues crea ciertos problemas. Y como Venus rige la 6, pues se pueden traducir en algunas enfermedades, afecciones físicas debidas a esas emociones que te perturban. Pues siendo un benéfico, en realidad tampoco esta es la causa, ¿no? La verdadera causa es probablemente tenga que ver con este eje casa 10, casa 4, ¿no? Pero bueno, no voy a hablar de sus determinaciones, ¿no? No voy a hablar de este tema y lo voy a dejar para otro rato. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en el próximo vídeo.